Casi siempre se nos dice que la política fiscal es como la gran herramienta para darle un empujón a la economía, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasaría si les dijera que a veces tiene un lado B, un lado oscuro y negativo? O sea, ¿qué pasa cuando el gobierno, con toda la buena intención de ayudar, termina, sin querer, perjudicando al sector privado? Bueno, para entender esto a fondo, este es nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a ver esa otra cara del estímulo. Luego, le ponemos nombre y apellido, que es exactamente el efecto expulsión. Después nos metemos de lleno en sus mecanismos. Vemos una disrupción que va más allá de lo evidente, chequeamos qué dice la evidencia real y cerramos con la consecuencia final de todo esto. Muy bien, entremos en materia. La idea central es esta. Hay situaciones, hay ciertas condiciones en las que la política fiscal, pues, no funciona tan bien como se esperaba. O sea, en lugar de ser un simple más es más, puede terminar de hecho restando, puede llegar a destruir o, como mínimo, a frenar la actividad del sector privado. Aquí se ve clarísimo el choque de trenes. Por un lado, el plan ideal, ¿no? El gobierno gasta más y ¡pum!, la economía en general crece todavía más. Pero, ¿y si la realidad es otra? ¿Y si ese aumento del gasto público lo que hace es que el gasto privado se caiga? Bueno, a este cortocircuito, a este fenómeno, se le conoce con un nombre muy particular. Y aquí es donde le ponemos nombre a nuestro, digamos, antagonista de la historia. Hablemos del famoso efecto expulsión. Pero, ¿qué es exactamente? ¿A qué nos referimos con crowding out? Para que se entienda fácil. Es lo que pasa cuando el gobierno decide aumentar su gasto y, como consecuencia directa, el sector privado se hace para atrás. O sea, las empresas invierten menos, la gente consume menos. Es como si el gobierno entrara a una habitación llena y, al ocupar más espacio, obligara a los demás a salir o a encogerse. Ok, pero la gran pregunta es, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se llega a ese punto? Porque no es magia negra, no es que pase de un día para otro. La verdad es que hay varios caminos, varios mecanismos por los que el gasto público termina desplazando al privado. Y ahora nos vamos a poner el sombrero de detective para verlos uno por uno. Y aquí los tenemos. Son, básicamente, 4 canales principales. Hablamos de tasas de interés más altas, de la solvencia del Estado, de algo llamado equivalencia ricardiana, tranquilos, ya lo explicamos, y de la simple escasez de recursos. Vamos a desglosarlos. Empecemos por el más conocido, el del libro de texto. A ver, si el gobierno quiere gastar más, necesita plata. ¿Y de dónde la saca? Generalmente emitiendo deuda. El problema es que al hacer eso, sale a competir por el mismo dinero que buscan las empresas y las personas para sus proyectos o créditos. Es pura oferta y demanda. Más gente pidiendo plata y el precio de esa plata, o sea, la tasa de interés, sube. Y claro, si el crédito es más caro, las empresas y las familias lo piensan 2 veces antes de invertir o gastar. El segundo mecanismo tiene que ver con una palabra clave: confianza. Pensemos en un gobierno que ya está hasta el cuello de deudas. Su capacidad para pagar ya está en duda. Si en ese momento anuncia que va a gastar aún más, pues puede ser la gota que colma el vaso. Los inversionistas se asustan, piensan, este país va a quebrar, ¿y qué hacen? Sacan su dinero de ahí lo más rápido que pueden. El resultado, una fuga de capitales que deja a la inversión privada por los suelos. Ahora vamos con uno un poco más psicológico, si se quiere. Se basa en las expectativas. La gente no es tonta. Si ve que el gobierno se está endeudando muchísimo hoy, piensa, esta deuda alguien la va a tener que pagar en el futuro, y ese alguien seguramente seremos nosotros con más impuestos. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de salir a gastar, prefieren ahorrar desde ya para ese futuro golpe fiscal. Y con eso, ¡puf!, el estímulo del gobierno se neutraliza. Y el último de los canales clásicos es bastante lógico. Imaginen que la economía ya está funcionando al 100%, a toda máquina. No hay trabajadores desocupados, no hay fábricas paradas. Si en ese escenario el gobierno sale a gastar más, ¿qué pasa? No puede crear mágicamente más producción. Lo único que logra es competir con el sector privado por los mismos trabajadores y los mismos materiales que ya están ocupados. El resultado inevitable, los precios empiezan a subir, o sea, inflación. Pero ojo, que la cosa no termina ahí. Hay otro efecto, uno que es quizás más sutil, pero mucho más profundo, y este tiene que ver con el esqueleto mismo de la economía, sobre todo cuando está pasando por una mala racha, por una recesión. A ver, cuando hay una crisis, la economía está, digamos, enferma. Necesita reajustarse, sanar sus problemas de fondo. Si el estímulo del gobierno se enfoca solo en darle a la gente plata para que consuma ya mismo, es como darle un shot de azúcar a un diabético.
Le da un subidón momentáneo, pero no cura el problema real. Es más, puede empeorarlo, porque presiona a la economía a producir más cosas de consumo inmediato en lugar de invertir en el futuro. Se corre el riesgo de comerse el capital, o sea, de desgastar las herramientas, las máquinas, la capacidad productiva que se necesita para una recuperación de verdad, una que sea sostenible. Ok, hasta ahora pura teoría. Suena lógico, pero ¿qué pasa en el mundo real? ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, para eso tenemos que hablar de un numerito clave, el multiplicador fiscal. Suena complicado, pero la idea es súper simple. Nos dice cuántos pesos, dólares o euros extra genera la economía por cada peso, dólar o euro que gasta el gobierno. Exacto. Esa es la pregunta del millón. Por cada peso que pone el gobierno, ¿cuánto crece de verdad la torta completa? Y miren esto, porque acá los datos hablan solos. Fíjense en la barra del medio, la de tiempos normales. El valor es 0.6, menos de 1. Esto es clave, solo en situaciones muy específicas como una recesión profunda con tasas de interés por el piso, el multiplicador apenas supera el 1. ¿Qué nos dice esto? Que la mayor parte del tiempo ese poderoso estímulo fiscal pues no es tan poderoso como nos cuentan. Y aquí está el corazón del asunto. Si el multiplicador es menor a 1, significa que por cada peso que inyecta el gobierno, la economía en total crece menos de un peso. Es como querer llenar un balde que tiene un agujero, parte del agua se escapa. Un multiplicador de 0.6 significa que el efecto expulsión no es solo una teoría bonita, es algo real, medible. Hagamos la cuenta, que es súper fácil pero muy reveladora. Si el gobierno gasta un peso y la economía entera solo crece 60 centavos, ¿a dónde se fueron los otros 40 centavos? No se evaporaron. Lo que pasó es que el gasto privado cayó 40 centavos. Ahí lo tienen. Ese es el efecto expulsión en números en blanco y negro. O sea, lo que está pasando en realidad no es que se esté creando muchísima riqueza nueva. Lo que está pasando es que estamos cambiando de manos el dinero. Estamos reemplazando gasto que hubieran hecho las empresas y las familias por gasto que hace el gobierno. Y no hay ninguna garantía de que el gobierno sea más eficiente gastando ese dinero. Pero esperen, que la cosa no queda ahí. Hay una última consecuencia, un efecto secundario que muchas veces no se discute, pero que puede tocar los cimientos mismos de la estabilidad económica de un país. Y es esto. Cuando un gobierno se acostumbra a usar el gasto público como su principal herramienta, empieza a depender, directa o indirectamente, de que el Banco Central le facilite las cosas. O sea, que mantenga las tasas de interés bajas para que la deuda no sea tan cara. Esto genera una presión enorme sobre el Banco Central y puede hacer que la gente empiece a dudar de su independencia. Y un Banco Central que no se percibe como independiente pierde su principal arma para controlar la inflación y asegurar la estabilidad. Y con esto cerramos, dejándoles esta pregunta en el aire. ¿Será que el abuso de la política fiscal no solo corre el riesgo de ahogar al sector privado, sino que, en el proceso, también puede comprometer la independencia de la política monetaria? Es sin duda una idea potente y algo en lo que vale la pena pensar.